Este hombre que ves aquí lo apodaron Majin Buu, como si fuera el personaje ficticio de Dragon Ball Z. Terminó siendo un monstruo muy real. Ese alias sonaba a chiste, hasta que provocaba todo menos risa. Puede que no te suene su nombre, pero en su momento fue el criminal más temido del suroriente de Colombia. Controlaba las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y más de 1.800 hombres en armas. Se le atribuyen masacres, secuestros y atentados brutales contra civiles y militares. Y ahora mismo está muerto, abatido por el ejército en una operación secreta. ¿El motivo? Ser uno de los jefes criminales más peligrosos que haya tenido el país. Era un hombre imponente, despiadado. Se hacía lo que él decía o no se hacía. Entre sus víctimas hay soldados, políticos, indígenas y hasta menores de edad. Esta es la historia del monstruo más temido del suroccidente colombiano, alias Majin Buu. Hola, soy Alejandro Navarro y si te gustan los documentales como estos, donde tratamos de explicar y contar cómo funciona el crimen en Colombia y el mundo, estás en el lugar correcto. Comenzamos. El suroccidente del país está bajo fuego. Una explosión de violencia ha sacudido la región en las últimas horas, con un saldo desgarrador. 26 ataques con explosivos en el Valle del Cauca y Cauca, que han dejado 8 personas muertas y más de 50 heridas. Esto no es un hecho aislado. Detrás de esta ola de terror hay una fecha macabra: el tercer aniversario de la muerte de alias Majin Buu. Este ex jefe de las disidencias de las FARC fue abatido por el ejército el 13 de junio del 2022 en Cauca. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha sido claro: las disidencias están intentando mostrar su poder en esta fecha. Pero, ¿quién era Majin Buu? Un personaje icónico del terror colombiano. Leider Yohani Nesque Bototo. Ese es su verdadero nombre. Fue un hombre que aterrorizó a campesinos e indígenas. Ascendió hasta liderar el Comando Coordinador de Occidente en Cauca, Valle, Nariño y Huila, un imperio criminal. Fue financiado por el narcotráfico y se caracterizaba por ataques brutales. Aunque su caída fue un golpe demoledor para las disidencias, su sombra sigue siendo larga. La violencia resurgida en su conmemoración es una justificación para el caos, un desafío frontal al Estado. Los atacantes se camuflan entre la población civil. La tensión es máxima. Nacido el 13 de junio del 91 en Toribío, Cauca, Leider era miembro de la comunidad indígena Nasa, pero su infancia fue robada. A los 12 años, en el 2003, ya era un miliciano de las extintas FARC-EP. Imaginen, apenas un niño. 2 años después, a los 15, ya era guerrillero raso. Su mentor, alias Pacho Chino, un excomandante que le enseñó a secuestrar y a asesinar. Su ascenso en las filas fue tan rápido como brutal. En el 2008 ya estaba haciendo un curso de fuerzas especiales en la zona del Daya, en Cauca. En el 2010, con apenas 19 años, ya era comandante de escuadra de la Compañía de las Fuerzas Especiales de las FARC. Pero su prontuario criminal no comenzó con el mando. Sus encuentros con las autoridades son una lista escalofriante. Participó en el asesinato de 2 soldados profesionales en Toribío, Cauca. En el 2010, fue acusado de 2 secuestros extorsivos en el 2014, incluyendo el de una menor de edad, hija de un subintendente de la policía, y 2 administradores de empresas en Cauca. Se le atribuye el secuestro del concejal de Caloto, Wilson García, en enero del 2017. En el 2018 se le señaló de ordenar el asesinato de una turista argentina en Caloto. Ordenó la instalación de un carro bomba en Santander de Quilichao, el 22 de noviembre del 2019, que dejó 3 policías asesinados y 7 heridos. Se le atribuye el secuestro y asesinato de un funcionario del CTI en Caloto en marzo del 2021. Fue acusado de un plan fallido para asesinar al entonces presidente Iván Duque. Las autoridades indígenas del norte del Cauca también lo acusaban de ordenar asesinatos y ataques contra miembros de la Guardia Indígena, autoridades tradicionales indígenas y comuneros. Se le imputó responsabilidad en el asesinato del gobernador indígena Edwin Dagua Ipia en el 2018. Controlaba la minería ilegal en municipios como López de Micay, generando ingresos que superaban los 200 millones de pesos mensuales. Hago una interrupción porque es momento en que tú, como espectador de este video, comiences a ser parte de este selecto grupo. Así que te invito a dar like, comentar este video y suscribirte. Esto ayuda muchísimo a mover el algoritmo, porque ya saben, dependemos del algoritmo. Así que apóyanos suscribiéndote y es completamente gratis. Así que desde ya, bienvenido a este proyecto. Suscríbete. Pero el golpe más sanguinario, el que lo puso en el ojo del huracán y lo convirtió en uno de los criminales más buscados, ocurrió el 2 de septiembre del 2019. La masacre de Suárez. Majin Buu
fue señalado como el autor de la muerte de 6 personas, incluyendo a Karina García Sierra, candidata a la alcaldía de Suárez, su madre y otras 4 personas que la acompañaban en su campaña. Sus cuerpos fueron incinerados dentro del vehículo. En medio de tanto horror, las autoridades ofrecían una recompensa de 1.000 millones de pesos por su cabeza. Se le atribuyeron 12 ataques a la población civil, 44 a la fuerza pública y 8 a la infraestructura, el mandamás del suroccidente del país. Pero aquí viene un punto importante. En el 2016, Colombia firmó los acuerdos de paz con las FARC. La mayoría de los guerrilleros se desmovilizaron, pero Leider Yoani Nesquer se negó. Majin Buu, el niño guerrillero, renegó de la paz. Se unió al grupo armado residual del Frente Sexto del 2017 y un año después se convirtió en el cabecilla principal de la temida columna móvil Jaime Martínez. La Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, le había dado una oportunidad, incluso una libertad condicional. Pero en el 2019 la JEP no tuvo más opción que expulsarlo. ¿La razón? Incumplimiento grave. Había retomado las armas, reincidido en las actividades criminales y desarmonizado los territorios ancestrales. Todos los beneficios jurídicos perdidos. Su poder creció de forma exponencial. Tras la muerte de alias Jonier, en enero del 2022, Majin Buu asumió el mando del Comando Coordinador de Occidente, una federación de grupos ilegales que operaba en Cauca, Valle, Nariño y Huila. Se le atribuían 2 estructuras criminales bajo su mando, con más de 1.800 hombres en armas. ¿Cómo se financiaba este imperio criminal? A través del narcotráfico, controlando rutas clave como el Cañón de Micay. Era una ruta fundamental para sacar cocaína y marihuana desde los departamentos del Cauca y Caquetá hacia el Pacífico colombiano. Estableció relaciones directas con carteles mexicanos para la exploración de cocaína. Y aquí quiero hacer un paréntesis y una pregunta. Otra vez los mexicanos apareciendo en otro video de este canal. Creo que va siendo hora de trabajar en un microdocumental para hablar de ellos aquí en Colombia. Y no solo eso, Majin Buu también controlaba la minería ilegal en municipios como López de Micay, generando ingresos que superaban los 200 millones de pesos mensuales. ¿Cómo es posible que un tipo que cometió secuestros, extorsiones y masacres horribles también fuera visto con cierto respeto por la gente? La respuesta es simple. Donde el gobierno no llega, el crimen llena ese vacío. En muchas zonas remotas de Colombia, el Estado no estaba presente. Y ahí fue donde Majin Buu y su gente se hicieron los jefes. No solo aterrorizaban, sino que también hacían cosas que el gobierno debería hacer. Construyeron carreteras, canchas de deporte y centros comunitarios. La misma gente decía que él trabajó mucho por nosotros. Para que se hagan una idea de lo adentrados que están en la cultura de esta zona del país, las disidencias gestionaban litigios como divorcios o robos, organizaban las obras públicas, cobraban los impuestos, prohibieron la prostitución, el juego, el consumo de drogas en las zonas que controlaban. Imagina esta situación. Por un lado, le secuestran a la gente y la extorsionan, pero por otro, son los únicos que dan una carretera y un lugar para reunirse. Esa dependencia forzada es lo que generaba una mezcla extraña de miedo y una especie de agradecimiento. En ese ambiente, un criminal podía ser visto como un gobierno paralelo que traía orden o beneficios. La cacería se intensificó. La inteligencia militar lo siguió durante meses. Un video que él mismo publicó en febrero del 2022 proclamándose amo y señor de las disidencias del Cauca fue el inicio de su perdición. Se hicieron pasar por compradores de coca, se movían a caballo o a pie, sin radios, usando fuentes humanas encriptadas. Un juego del gato y el ratón en el Cauca. La información clave llegó el 17 de mayo. Majin Buu había regresado al Cauca y cometió un error fatal. En un discurso a los campesinos ofreció una recompensa de 2.000 millones de pesos por la muerte del comandante de la tercera división del ejército. Esa fue su sentencia de muerte. Llega el momento de la caída del señor de la guerra. La noche del 13 de junio del 2022, el suroccidente de Colombia fue un escenario de una operación que marcó el fin de una era de terror. Leider Yoani Nesquer o Toto, alias Majin Buu, el temido jefe de las disidencias de las FARC y un símbolo de horror que oprimía a campesinos e indígenas, fue abatido. La coincidencia era terrorífica. Era su cumpleaños número 31. La Operación Jaguar era una proeza del glorioso Ejército Nacional. Con el apoyo de una impecable labor de inteligencia militar y policial, puso fin a su reinado criminal. Los hombres de inteligencia le habían seguido la pista durante días, disfrazados incluso de compradores de coca.
mientras Majin Buu se movía para coordinar sus rutas de narcotráfico y cobrar impuestos. La arrogancia, su talón de Aquiles. En la madrugada del 13 de junio, entre las 2 y 3 de la mañana, 150 militares rodearon la vereda Chirriadero, en Suárez, Cauca, donde Majin Buu preparaba su cumpleaños rodeado de 5 hombres de seguridad. Al sentirse acorralado, intentó defenderse con su pistola enchapada en oro. Pero un certero disparo de francotirador en el pecho acabó con su vida. Su identidad fue confirmada por un tatuaje distintivo con su nombre, Leider, que estaba en el brazo. La recompensa de 1.000 millones de pesos que se ofrecía por él demuestra su importancia. Su muerte fue un golpe decisivo para el Estado. Sin embargo, su sombra sigue siendo. Aquí algo curioso, y es que la prensa tomaba el velorio de alias Majin Buu como una provocación, cuando en verdad la comunidad lo tomaba como un héroe. Hay elementos para suponer un dolor real. Lo que quiero decir aquí es que el motivo de esa conmemoración no era explícitamente una provocación, como lo mostraba la prensa, no. Debemos entender que las figuras que se erigen en estas zonas del país y dan un poco de bienestar, a pesar de la oscuridad, realmente terminan siendo algo bueno para su comunidad. La caída de alias Majin Buu no fue un final silencioso, sino el inicio de un teatro oscuro. El primer acto de este drama fúnebre fue casi un susurro. Apenas un día después de ser abatido el 14 de junio del 2022, el cuerpo de Majin Buu recibió una sepultura secreta. Fue colocado en un féretro de color café cubierto con la bandera de Colombia y el logo de las FARC-EP, adornado con las palabras Columna Móvil Jaime Martínez. Se le dio un entierro rápido en una bóveda desconocida para impedir que las autoridades recuperaran su cuerpo, y en particular la pistola enchapada en oro con la que intentó defenderse en sus últimos momentos. Pero el espectáculo más interesante estaba por venir. 5 meses después, el 3 de noviembre del 2022, la escena se transformó en un desafío. Su cuerpo fue desenterrado en el Cauca y llevado al cementerio de un pueblo, a la misma tierra donde yacían sus hermanos. Allí la figura de Majin Buu, el hombre que ordenaba masacres y secuestros, fue velada de nuevo, esta vez en un lujoso ataúd con detalles dorados, que la gente no tardó en llamar el ataúd de oro. Miembros de su grupo armado ilegal, sin temor, le ofrecieron una calle de honor a su féretro en plena cancha pública. Mientras diversas personas del norte del Cauca asistían al sepelio, este funeral ostentoso no fue un simple adiós. Fue una declaración, una señal política y militar de que las disidencias no se rinden. Demostró su control territorial y la fuerte relación que mantienen con las comunidades. Majin Buu, incluso después de su muerte, es un símbolo persistente de las resistencias de las disidencias de las FARC, y su figura sigue siendo utilizada para justificar actos violentos hasta el día de hoy. El ataúd de oro se convirtió en la imagen impactante de esta compleja y oscura realidad, un desafío visible a la autoridad del Estado. Pero su historia no termina ahí. La muerte de un líder no siempre significa el fin de la violencia. Los recientes ataques en junio del 2025, el tercer aniversario de su caída, lo demuestran. Las disidencias de las FARC intentan mostrar su poder en esta conmemoración. Los enfrentamientos y actos del terrorismo persisten, demostrando la resiliencia de las estructuras criminales en el suroccidente colombiano. Y con un comunicado escalofriante, las disidencias advierten a la población civil: no estén cerca de estaciones de policías, no apoyen a la fuerza pública, no se acerquen a los explosivos. La justificación: no quedar en medio de lo que los mandatarios regionales han llamado una guerra frontal contra el Estado. La sombra de Majin Buu sigue siendo larga, un recordatorio sombrío de que en Colombia la paz es una lucha constante y las cicatrices del conflicto profundas. Ahora, si te gustó este documental, no debes perderte la historia del Clan del Golfo. También son narcos, también delinquen, también asesinan, pero son del otro bando, la derecha. Haz clic aquí para conocer la historia.